siempre trabajas. Si no veo tú estás, si no siento tú estás trabajando, tú siempre estás, siempre trabajando. Estás, te veo mover, te adoraré, te adoraré. Aleluya. Aleluya, qué bendición, qué precioso es nuestro Dios, qué hermoso es el Señor. Que Dios te bendiga, amigo, hermano, que estás viendo este video. Gracias porque nos dejas entrar una vez más hasta la comodidad de tu casita. Es una bendición que este día domingo pues estemos compartiendo el consejo de la palabra. Ahora estemos juntos en un culto virtual más, donde yo sé que Dios nos va a hablar. Dios te va a hablar a ti. A mí ya me habló, pero sé que te va a hablar a ti también. Así es de que preparemos nuestros corazones nada más para que el Espíritu Santo de Dios nos hable en este momento. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque sabemos que tú eres un Dios precioso, Señor, amoroso, que siempre nos quieres dar las mejores cosas, Señor. Siempre, Señor, nos quieres llevar de éxito en éxito, Señor. Yo te pido que hasta donde llegue este mensaje, hasta donde pueda ser escuchado y recibido, Señor, ahí lleve fruto abundante al 100%, Señor, a tiempo, Señor. Por favor, lleva cautivo todo pensamiento y sujetarlo a la obediencia de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Qué bendición. Así es de que recuérdate, eres un valiente, eres una valiente, porque juntos estamos, pues, en este día pudiendo compartir el consejo de la palabra. Y quiero recordarte también que el día de mañana, lunes y martes, también vamos a tener nuestro servicio en punto de las 7:30 de la noche. Así es de que te invito para que juntos podamos compartir y, como siempre digo, ¿verdad? Es una ventana muy corta de espacio que tenemos, que es apenas una hora, ¿verdad? Pero yo sé que en ese tiempo el Señor bendice tu corazón, porque tú en otro tiempo de seguro estás escuchando música, escuchando prédica, quizás estás volviendo a escuchar el tema que para aclarar cosas que tal vez no te quedaron tan claras, ¿verdad? En fin, queremos ser de bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia. Quiero contarte que este día el Señor puso en mi corazón, estábamos hablando acerca de iglesia, no pierdas el gozo, pero ayer estaba meditando y leyendo la palabra y el Señor me habló y me hizo sentir que platicáramos de este tema al que yo le puse por nombre, como por espejo. Y quiero que nos detengamos un momentito acá en la imagen, ¿verdad? No sé si la podemos poner en grande, hijita, ahí en el control room, o el room control, no sé cómo se llama. ¿Verdad? Es una bendición. Entonces, aquí vemos dos imágenes muy preciosas, interesantes. Una de un pequeño gato y una de un león, un terrible cazador. Pero muchas veces nosotros nos vemos como ese pequeño gatito que está quizás todo asustado o indefenso, débil, cuando en realidad, es que esto es precioso, cuando en realidad nosotros somos leones, guerreros, fuertes, poderosos, en el nombre de Jesús. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a vernos no con nuestros propios ojos, sino con los ojos de Dios. ¿Cómo así, pastor? Lo voy a decir de otra forma. No a vernos nosotros mismos, sino a tratar de vernos como Dios nos ve a nosotros. De eso va a depender realmente cómo avancemos nosotros en nuestra vida cristiana, cómo nosotros avancemos en
hasta en nuestras cosas diarias, cotidianas, en la casa, en el trabajo, la escuela. Porque entonces ya vamos a entender que tenemos un propósito. Es que realmente la pregunta, si se pudiera decir de esta manera, del $1,000,000 es, ¿cuál es el propósito para mi vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene y quiere para mí? ¿Cuál es? Y lo podemos descubrir solamente teniendo comunión con el Espíritu Santo, pero también escuchando al Señor. Ok, entonces yo quiero en este día precioso, en este día domingo que el Señor nos permite reunirnos, decirte que tú tienes capacidades preciosas de parte de Dios. Tú fuiste llamado para ser un conquistador, no un conquistado. No desechemos cualquier cosa que el enemigo nos quiera poner trampas en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cómo? Tienes que saber quién eres en Dios. Tienes que reconocer quién eres en el Señor. ¿Para qué? Para que entonces ya no te veas como un pequeño gatito, sino como un león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá es Cristo y nosotros somos sus cachorros. Nosotros también somos leones de la tribu del Señor. Entonces, como tales tenemos que empezar a vernos. Entonces, quiero que me acompañes y que veamos Filipenses capítulo 3 y verso número 12. Estoy haciendo una introducción porque quiero que veamos algunos personajes en la Biblia. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Fíjate cómo se describe el apóstol Pablo. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. Yo te marqué las palabras claves de donde quiero partir para traerte esta enseñanza. Sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Fíjense que aquí lo que estamos viendo es de que el apóstol Pablo estaba en constante movimiento espiritual. Él mismo decía, no es que lo haya alcanzado, no es que sea perfecto, sino que yo sigo adelante para poder alcanzar quien me alcanzó a mí. Quiere decir de que él veía perfectamente que el Señor iba delante de él. Quizás veía sus huellas, quizás a algunas ocasiones lo veía a él a la distancia y avanzaba, otras solo veía sus huellas y decía, voy atrasado, tengo que avanzar. Así es la vida del cristiano. Este tiempo, no solo este tiempo, sino que toda nuestra vida cristiana, muchas veces vemos la espalda del Señor porque Él va avanzando y otras veces solo vemos sus huellas y nos sentimos solos. Como aquel texto tan precioso, anónimo, ¿verdad? Que aquel hombre que veía que en los momentos más sublimes, en los momentos más alegres de su vida, siempre el Señor estaba a su lado. Pero se dio cuenta que cuando venían momentos de crisis, de soledad, los momentos difíciles, desastrosos, en el mismo lugar donde caminaban, siempre veía solo un par de huellas y se sentía solo y le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué en mis momentos más difíciles solo veo mis huellas? No, le dijo, hijo, no son tus huellas. Son mis huellas porque yo te llevo en mis brazos cargado. Aleluya, qué bendición. Entonces, tenemos que aprender a ver no con nuestros ojos, sino tenemos que ver cómo el Señor ve. Entonces, fíjese, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. El verso 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Esto me recuerda a mí, aquí me voy a detener porque me recuerdo lo que el salmista decía, una sola cosa. Dice, una sola cosa he demandado, he buscado y esta buscaré. Una sola cosa quiero, una sola cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y aquí el apóstol Pablo dice, una cosa hago. Y fíjese qué importante, dice, olvidando lo que quedó atrás. Olvidando lo que queda atrás, ¿verdad? Y extendiéndome a lo que está adelante. Fíjese que era lo que le decía, estaba en constante movimiento. Muchos no avanzan en su caminar delante de Dios, muchos no traspasan metas, rompen límites. ¿Por qué? Siempre están viendo para atrás.
y se quedan detenidos. No, dice, olvidando lo que quedó atrás, prosigo, dice. Dice, no, me extiendo a lo que está delante. Me extiendo, o sea que hace un esfuerzo el apóstol acá. Me extiendo a lo que está hacia adelante. El verso 14, prosigo. Hermano, esto lo tenemos que ver porque parecen los mismos juegos de palabras. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces lo primero que nosotros podemos notar acá es un constante movimiento. Y yo traté de hacer una gráfica acá, ¿verdad? Para que la podamos, cómo el apóstol estaba en constante movimiento. Entonces, aquí, si usted se da cuenta, yo le puse varios círculos y varias flechas que están en constante movimiento. Sigo hacia adelante, olvidando lo que queda atrás. Me extiendo hacia adelante, dice otra vez. Prosigo hacia la meta que es Cristo Jesús. Y otra vez se repite el ciclo. Sigo. Porque esto no es una sola vez. Esto es todos los días, en todas las circunstancias, en todas las ocasiones, en cada cosa que tú emprendas, que tú hagas. Entonces este es un ciclo virtuoso de bendición para alcanzar la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Otra cosa que quiero remarcar aquí es que el reconocimiento de condición personal que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Es algo que le ayuda que le ayudó a él y que obviamente nos ayuda a nosotros a identificarnos cómo estamos delante de Dios. Porque si yo toda la vida pienso que estoy bien y realmente no estoy bien, o pongámoslo del otro lado, pienso que nunca estoy bien, que soy el peor de todos. Por eso es que yo quiero que no nos veamos con nuestros propios ojos, sino que aprendamos a vernos como a nosotros nos ve el Señor. Por ejemplo, nunca nosotros, mire, en nuestro avance, en nuestro caminar cristiano, nunca debemos de escuchar la voz del enemigo. Y le voy a decir por qué, como estamos hablando aquí, que es un constante movimiento, porque él muchas veces quiere que nos veamos según sus propias palabras. No, hombre, tú no puedes, no has cambiado, eres un inútil, no sabes hacer nada. No, reprendemos en el nombre de Jesús. Vaya, y déjeme que le diga esto, tal vez hay algunos que no avanzan, de verdad, porque no pueden. Pero ni aún así debemos de vernos con nuestros propios ojos, sino que debemos de saber cómo nos ve Dios a nosotros. ¿Qué propósito tiene Dios para nosotros? Entonces, quiero que yo tengo aquí varios ejemplos en la palabra. Entonces aquí, hablando de la grafiquita que tengo acá, yo pudiera resumir. Entonces, sigo adelante, olvido, prosigo para lograr alcanzar la meta. Sigo adelante, olvido, prosigo para alcanzar la victoria en todas las áreas de nuestra alma. Y entonces se va repitiendo el ciclo. Se va repitiendo el ciclo. De hecho, la palabra prosigo en el griego significa dos cosas. Y me llamó poderosamente la atención porque lo que primero significa es practicar. Ay, fíjese qué interesante. Para que nosotros podamos obtener la victoria en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que estar practicando este círculo de bendición virtuoso. Yo le puse círculo de bendición, círculo virtuoso de bendición. O sea que yo le puse dos, pues, ¿verdad? Porque siempre hablamos del círculo virtuoso, ¿verdad? Pero yo le puse círculo virtuoso de bendición. Entonces, es una práctica constante, ¿verdad? El que tú y yo nos consagremos es una práctica constante. Empieza en nuestra mente con un deseo en el corazón que llevamos a cabo. Me quiero consagrar a Dios. Quiero agradar a Dios en todo lo que hago. Con mis propias palabras quiero agradar al Señor. Entonces poco a poco nos empezamos a meter en este círculo virtuoso de bendición hasta que logramos conquistar áreas de nuestra alma, de nuestra vida, lo que nos va a llevar a seguir conquistando hasta que un día lleguemos a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Cruzar esa meta, que es estar con Él para siempre. Otra cosa que significa la palabra prosigo en el griego es, fíjese que
ya le decía, significa practicar, pero también significa huir. Es que esto es interesantísimo, porque entonces el apóstol Pablo estaba diciendo, miren, yo sigo adelante, olvidando lo que queda atrás, me extiendo y prosigo, es decir, practico. No me quedo, me equivoqué esta vez, sigo practicando hasta volverme experto en lo que estoy haciendo. No se quedó en lo mismo, porque recordémonos cómo era el apóstol Pablo. Pero no quiero adelantarme porque esta es una de las partes que quiero enseñarle. Entonces, hermano, huir de los pensamientos, huir del pasado que nos quiere retener. Por eso es que él decía, sigo adelante olvidando, me extiendo hacia adelante y prosigo. Porque muchas veces el pasado nos quiere detener o nos quiere atraer, hermano, y no nos deja avanzar. Por eso, mire, y si alguien tenía un pasado que le pesaba, era este hombre llamado Pablo, el apóstol. Mire, yo siempre, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero yo siempre he creído, siempre si usted quiere, pues déjeme que diga, me he imaginado, ¿verdad? He puesto a pensar que las palabras del apóstol aquí no fueron, ciertamente, olvidando todo lo que quedó atrás, prosigo a la meta. Así, pero con voz así de locutor y de poema. Porque si algo recordaba el apóstol, probablemente era cuando entraba a las casas y se llevaban a hombres, mujeres y niños, y unos ya no volvían a aparecer jamás. Estuvo presente, es decir, al estar presente era porque estaba de acuerdo cuando mataron a Esteban a pedradas. Murió apedreado Esteban, ahí estaba él. Entonces yo quiero creer que él decía, ciertamente sigo adelante olvidando lo que quedó atrás, porque ha de haber sido feo. ¿Qué recuerdos tendría él? Entonces debemos de tomar el ejemplo de este hombre que tenía malos recuerdos, tristes recuerdos, desastrosos recuerdos, porque puede ser que tal vez tú, hermano, tú, hermanita, tengas recuerdos que te detienen, que tengas recuerdos que te quieren destruir. Recuerda, cuando el enemigo te recuerda tu pasado es porque te va a destruir, te quiere destruir. Cuando Dios te recuerda tu pasado es para enseñarte de dónde te sacó y dónde estás ahora. Por eso es que en nuestro caminar constante no debemos de hacerle caso a la voz del enemigo que nos quiere hablar del pasado. Ok, entonces vemos aquí este ciclo virtuoso de bendición. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3 y verso 15. Siempre seguimos viendo la panorámica y estamos apenas en la pura introducción. Así que todos los que somos perfectos. Oh, mire, ¿se recuerda cómo se veía tan solo en 2 versículos antes el apóstol? No, yo no es que lo haya alcanzado, no es que yo sea perfecto. No, y ahora aquí vimos el 13 y el 14, ahora el 15. Así que todos los que somos perfectos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Tengamos esta misma actitud. Y fíjese que aquí ya no está diciendo que solo él, sino que está refiriéndose a un grupo de personas que también entran en este calificativo de perfectos. ¡Qué impresionante! ¿Qué es la perfección entonces? Ahorita vamos a ver con el significado. No lo puse, pero yo se lo voy a decir. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Oh, entonces aquí está la clave, hermano. Para poder avanzar, para poder tener éxito, para poder tener la victoria, para poder vencer y conquistar las áreas de nuestra alma, se necesita una actitud diferente a la de los demás. ¿Qué actitud? La actitud de tener comunión con el Espíritu Santo. Vaya, alguien pudiera decir una actitud positiva, sí, pero como yo no soy positivista, ¿verdad? Tampoco soy negativo, sino que lo que yo le quiero dar a entender es de que la actitud marca la diferencia entre un hijo victorioso de Dios y un hijo que pierde muchas batallas. La actitud. Entonces, nosotros vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de poderosos hombres que los definía su actitud y por poco pierden por su actitud, pero ok, no me quiero adelantar, lo que pasa es que ya me emocioné. Entonces dice, tengamos esta misma actitud
Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios, dice. Ay, hermano. Entonces está diciendo, déjeme que parafrasee el verso, ¿verdad? El apóstol Pablo, hablándole a alguien, veo que algunos tienen una actitud como la mía, que a pesar de problemas, que a pesar de que quizás hicieron cosas en el pasado, fueron limpiados por la sangre de Cristo y avanzan para alcanzar a aquel que lo alcanzó. Pero parece que hay otros que tienen otra actitud. Ay, hermano, entonces aquí, para poder entender qué actitud tiene uno, pero mire, ¿por qué el apóstol diría, si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios? ¿No le parece a usted un poco, perdóneme la palabra que voy a usar, exagerado que tenga que revelarle Dios a alguien que tiene una mala actitud? Lástima que no puedo escuchar, ¿verdad? Si dijeron amén o no, me estaba tratando de oír así a la distancia, pero no escuché nada, ¿verdad? Pero entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que aquel que tiene una mala actitud nunca se reconoce así. Por eso es que necesita la revelación de parte de Dios. Porque hay quienes dicen, no, yo estoy bien. Oh, cristiano como yo, no hay. Se rompió el molde, pastor, cuando el Señor me rescató a mí. Mire, yo soy el mejor de los hijos salvados. ¡Qué bárbaro! No. Necesitamos el auxilio de Dios. Ahora, fíjese que la palabra perfecto en el griego se dice teleios. Y lo primerito que significa esto es completo. Es decir, que no le falta ninguna de sus partes. ¿Cómo así, pastor? Sí, es que quiere decir que está bien integrado. Bien integrado. Por eso en la carta de Tesalonicenses 5.23, primera de Tesalonicenses 5.23 dice que todo vuestro ser integral, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible a la venida del Señor. Quiere decir que la irreprensibilidad de nuestro ser no solamente es que mi alma esté limpia y pura, no, también mi espíritu tiene que estar así recto delante de Dios. El salmista decía, renueva un espíritu recto delante de mí, Señor. Que mis emociones, que mis sentimientos, que mi corazón, dice, si hay algo que es lo más engañoso es el corazón y lo compara con el alma. Entonces quiere decir que nuestra alma, hermano, tiene que estar recta delante de Dios. Ahora, y dice el cuerpo también tiene que estar irreprensible. Pastor, ¿cómo así? Recuérdese que usted y yo somos templo del Espíritu. ¿Dónde? En nuestro cuerpo. Por eso es que nosotros debemos de cuidarnos. Hay pecados que se hacen en el cuerpo, dice la Escritura, ¿verdad? Bueno, que son más tremendos que otros. Por ejemplo, el adulterio, la fornicación, los pecados sexuales. Cualquier pecado es, por así decir, fuera del cuerpo, pero ese es en el propio cuerpo. Entonces, debemos de aprender a mantener pureza. Lo que yo les he enseñado, amados hermanos, que contra la limpieza espiritual no hay nada. Si de casualidad hemos ensuciado nuestras vestiduras, es tiempo de que vayamos al altar y que le digamos, Señor, limpia mis vestiduras. Mire, el apóstol decía, yo no soy perfecto, yo no lo puedo alcanzar todo. Oye, ese pensamiento lo tienen muchos. Es que yo peco porque no soy perfecto, pastor. Sí, pero después el apóstol dice, nosotros que somos perfectos. Y entonces, en algún momento tenemos que cambiar de actitud. Es que esa es la diferencia, actitud. Como nosotros nos sentimos, así actuamos. Actitud nos habla de actuar, proceder. Nuestra actitud tiene que ir marcada, llena de Dios. Porque de lo contrario, vamos a estar actuando de lo que estemos llenos. Y si no es Dios, puede ser cualquier cosa. ¿Sabe qué más significa la palabra en griego teleios? Madurez. Ay. Entonces quiere decir que aquí el apóstol Pablo decía, nosotros los que somos maduros. Hermano, le quiero hacer una preguntita, por favor, y quiero que sea sincero, por lo menos ahí en su corazón, ¿verdad? No lo voy a ver ni lo voy a escuchar. Pero, ¿no se enoja usted a veces por cualquier cosa? ¿Y pelea a veces por cosas que no valen la pena? O quizá se preocupa por cosas que no tiene que preocuparse.
o le da mayor énfasis a algo que realmente no lo merecía y por eso causa crisis, problemas personales, familiares, laborales. ¿No será que en realidad lo que nosotros necesitamos es ser más maduros en el Señor? La madurez, hermano, esto nos lo da el tiempo, pero también nos lo da nuestro sometimiento con Dios, nuestra sujeción a Dios, nuestra sumisión al Señor. Eso nos ayuda a nosotros a aprender madurez. Madurez. Entonces le decía yo, ¿qué es la perfección? Entonces ya lo vimos, ya le dije, ¿verdad? La verdadera perfección es una actitud que agrada a Dios, estar íntegro, ¿verdad? Y 3, madurez espiritual, crecimiento. Como dice la Biblia, ¿verdad? En Efesios, dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la fe, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, a la estatura de un varón perfecto, maduro, dicen otras versiones. Entonces quiere decir que aquel que es maduro ha aprendido a caminar en perfección delante de Dios. Puede hacer de que él no se mire perfecto. Pero mire, le voy a poner otro ejemplo, antes de entrar a ver a los varones o a los ejemplos que yo le traigo. Dice que aquel que sabe refrenar su lengua es perfecto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver nuestro calibre de madurez, de perfección, de integración o de integridad, ¿verdad? Con nuestra lengua. Sí, mire, el movimiento normal de la lengua cuando uno habla es así, ¿verdad? Porque está entrando aire, entonces la lengua se empieza a mover, ¿verdad? Y provoca sonidos. Pero hay algunos que, mire, así, mueven la lengua así. Y de repente, así, como la serpiente, y muerden, ¿verdad? No, nosotros tenemos que aprender madurez. Ahora la madurez, hermano, es cosa seria porque solamente los valientes aprenden a ser maduros. Mire, hay algunos que dicen, bueno, si no aprende aquí, la vida lo va a madurar, la vida lo va a componer. Pero yo no quiero aprender así, yo quiero aprender con el ejemplo de otros y con el ejemplo que el Señor me deja en su palabra. Ok, entonces yo creo que ya me extendí bastante en la introducción, pero entonces quiero que veamos algo, una cosita antes de entrar, y es de que le decía yo de que entonces no debemos de hacer caso a cómo el enemigo quiere que nos veamos o a cómo el enemigo quiere vernos a nosotros. Es que eso es lo impresionante, que el enemigo quiere vernos destruidos, acabados, hermano, temerosos, derrotados. Así nos quiere ver él. Nosotros nos vemos como incapaces, pero Dios nos ve como victoriosos, aquellos que son capaces de derrotar incluso al propio diablo, que el Señor lo reprenda. Así nos ve el Señor. Entonces, ni le tenemos que hacer caso a cómo Él nos quiere ver, ni cómo nos miramos nosotros, sino cómo nos ve el Señor. Entonces, fíjese, hay 2 versos. Yo sé que usted ya se los sabe de memoria, pero tengo que ponérselos en perspectiva para partir de ahí que veamos algunos personajes en la Biblia. Okay. Romanos capítulo 4 y verso 17 es precioso. Dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó. Es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Claro, este verso, yo le decía, usted ya se lo sabe de memoria, porque entonces Dios llama a las cosas que no son como que fueran. Entonces la perspectiva de Dios, cómo Dios te ve a ti, cómo Dios me ve a mí, no es como somos, no es como somos ahora, sino como vamos a ser. Por eso la carta a los romanos, ¿verdad? Dice que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Porque a los que antes conoció, a estos justificó. A los que antes justificó,
a estos, dice, llamó, y a los que antes llamó también los glorificó. Entonces, en la perspectiva del Señor ya estamos glorificados. Y eso es hasta el final, hasta el mero final, donde va a venir la glorificación, cuando entremos ya haya pasado el juicio del trono blanco o el bimá de Cristo, perdón, el tribunal de Cristo, el juicio del gran tribunal blanco del Padre. Cuando ya esté todo sujeto, va a venir la glorificación para nosotros. Pero para Dios nosotros ya estamos así. ¿Cómo? Por medio de su Hijo y por la acción del Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros no nos vemos así. Y como no nos vemos así, no nos conducimos según nuestro llamado. No nos conducimos según como Dios nos ve. Entonces por eso es de que muchos caen, tropiezan en lo mismo muchas veces. Porque no se ven como Dios los ve. Hermano, aquí hay un secreto precioso. Si pudiéramos nosotros, o si yo les quisiera decir algo para resumir, por ejemplo, toda la palabra, todo el tema de hoy, pudiera ser esta clave. Que, hermano, ya no nos veamos como nosotros mismos, sino como Dios nos ve. Y el profeta Isaías, capítulo 40 y verso 26 dice, fíjese qué precioso, alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Ok, quiero ponerle dos ángulos de este verso. Dios conoce los nombres de todos, te conoce a ti, me conoce a mí, conoce a mis hijas, conoce a mi esposa. A todos te conoce a ti, amado hermano, en tu casa, a todos los que están ahí en tu casita. Nos conoce por nuestro nombre. Incluso dice que aún sabe cuántos cabellos en la cabeza tenemos. Pero, ok, también quiero que veamos desde este ángulo. Y a todos llama por su nombre. Es decir, no como se ven, sino como Dios los ve. Ah, hermano, esto es poderoso. Esto es poderoso cuando alguien lo recibe y lo entiende y dice, Señor, gracias porque entonces, ¿cómo me ves tú? Y aquí es donde quiero empezar el tema entonces. ¿Cómo te ve Dios a ti y cómo te ves tú? Ok, ahora sí, acompáñame pues, porque ya hablé mucho en la introducción. Y quiero que veamos en primer lugar a Gedeón. Este hombre llamado Gedeón, yo le puse así, mire, me voy a tener que ir a reconciliar con él allá en el cielo, ¿verdad? Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Aleluya. Entonces, fíjese, Gedeón, yo le puse incapaz para hacer la obra de Dios. En sus propios ojos. Por ahí me salvé, ¿verdad? Ahí me salvé, porque él se veía incapaz para hacer la obra de Dios. ¿No será que a ti te ha pasado eso, amado hermano, que me estás viendo? Que muchas veces el Señor te ha dado un privilegio y te crees tan incapaz que lo rechazas. Cuando en realidad lo que Dios quiere es quizás capacitarte en ese llamamiento que Dios te ha hecho. Mire, de algo sí estoy seguro. Es que Dios, muy raras veces, contadas veces lo vemos en la Biblia, llama capaces. Él llama incapaces para en medio del trato, del procedimiento, de su proceso, se conviertan en hombres y mujeres capaces. Pastor, póngame un ejemplo. Los pescadores sencillos, humildes de Galilea, ¿verdad? Remendadores de redes. Y el Señor los convirtió en apóstoles del Cordero. Hombres usados por Dios, por su Espíritu Santo, que hicieron historia, hermano, cambiaron el mundo. Y eran humildes, eran incapaces para tan grandísima labor, pero el Señor Jesucristo los capacitó de tal manera que se convirtieron en lo que ahora nosotros conocemos. Entonces, en algunas ocasiones,
el Señor sí llama a personas aptas y calificadas. Le voy a poner un ejemplo, pues. Un ejemplo. Saulo, ¿verdad? Saulo dice que era hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley, fariseo, irreprensible, dice, qué bárbaro. Dice, instruido a los pies de Gamaliel. O sea que él estaba presentando su carta de que él era el non plus ultra, lo último, lo mejor de su época. Pero él, en su carta de presentación, después dice, pero todo esto, dice, yo hasta me lo imagino, dice, pero todo esto lo tengo por estiércol, dice, y por basura. Y quizás rompió su cartita, ¿verdad? Por entender, por conocer, por tener el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, te vuelvo a decir, no te veas con tus propios ojos, sino que aprende a verte con los ojos o cómo te ve Dios. Pero para eso tienes que tener tus oídos espirituales destapados, abiertos, atentos. Mire, como decía aquel hombre llamado Simeón, hermano, ¿qué hombre ese? Un anciano que iba todos los días al templo, se congregaba, ¿verdad? Esa es de las características, pero bien importantes, congregarse. Pastor, ahorita no nos podemos congregar, pues por lo menos virtualmente, ¿verdad? Se congregaba, llegaba al templo a orar, era piadoso, temeroso, y el Espíritu de Dios estaba con él. O sea que tenía solo chuladas de características de parte de Dios. Pero lo impresionante, fíjese, lo impresionante es que en una de tantas que llegó al templo, es que esto es precioso, en una de tantas que llegó, quizás el enemigo, mire, no lo dice la Biblia, pero como iba a haber una bendición poderosa, ¿verdad? Probablemente ese día no iba a llegar y el enemigo quizá le estuvo poniendo, no vayas, no te congregues porque estás cansado, ya estás viejito, mejor tómate un té y te pones a dormir. Saber cuántas cosas le pasaron por la mente. Pero él se levantó como su costumbre y llegó al templo. Y mira a José y a María. Y llevaban a Jesús en sus brazos. Oh, hermano, esto me toca mi corazón. Porque llega este hombre anciano que había estado toda su vida dedicada a Dios. Oh, hermano, ¿cuánto nos falta realmente entonces dedicar toda nuestra vida a Dios? Todavía hay cosas de alrededor que atraen a los hijos de Dios y no pueden dedicarse completamente. Que Dios nos ayude a dedicarnos por completo al Señor, íntegramente en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y cuando los ve, dice que fue llevada por el Espíritu, ¿verdad? Llega y toma a Jesús entre sus brazos. Hermano, lo toma entre sus brazos y dice, ahora sí, Señor, mis ojos han visto la salvación de Israel. Puedes despedir a tu siervo en paz. Mira, hermano, y esto es como en número 6, la bendición arónica. Hay algunos que piensan que lo que él estaba diciendo es, Señor, mire, pero póngame atención a lo que le voy a decir, porque esto le va a cambiar, le va a hacer tener una actitud diferente en su búsqueda del Señor. Era como que si él estaba diciendo a Dios, Señor, ahora me puedes despedir con un beso para que me vaya bien, Señor. Me puedes sonreír, aleluya, qué bendición, qué poder el que hay. Ok, ya le hice la introducción entonces de Gedeón. Vayámonos al libro de Jueces, capítulo 6 y verso número 12. Dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Mire cómo veía Dios a Gedeón, valiente guerrero. En primer lugar le dijo, el Señor está contigo, te veo como valiente y como un guerrero. De entradita nosotros podemos saber cómo se sentía él entonces. ¿Cómo, pastor? Él pensaba que Dios no estaba con él ni con su pueblo. Llegaban los madianitas y les robaban todo lo que tenían. Aplastaban todos sus frutos y se robaban lo que querían y lo que quedaba lo aplastaban. Entonces él no lo dice la Biblia, pero me atrevo a decir que quizás hasta ni creía que Dios estaba con él.
¿Dónde está? Bueno, ahorita lo vamos a ver con la palabra. Pero vea cómo Dios veía a Gedeón. El Señor está contigo, valiente guerrero. El mensajero que le llevó le dijo, mira, así te ve Dios. Pero vayamos un poquito más adelante. El verso 11, Jueces 6:11. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón, fíjese cómo estaba Gedeón, su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Esa era una función. Se sembraba el trigo, cuando crecía lo aventaban, lo sacudían para que el polvo, para que el tamo se desprendiera y quedara solo el grano limpio. Pero fíjese qué interesante esto, qué interesante. Yo sé que usted ya lo sabe, pero déjeme que se lo explique. Dice, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Estas son dos cosas diferentes. El lagar era donde se pisaban las uvas para sacar el vino. Entonces, muchas veces el problema está en que no sabemos. Estamos confundidos en la función que nos toca aquí hacer. ¿Y para qué? Para esconderlo de los madianitas. Entonces quiere decir, hermano, de que puede ser de que hay mucho pueblo de Dios que en primer lugar no crea, ni sepa, ni sienta que Dios está con él y todavía está confundido en su función, en lo que está haciendo. Mire, yo aquí puse, estaba confundido en su función, en su capacidad y en su tarea. 3 cosas que te pudiera estar pasando a ti, hermano, que me estás viendo. Por eso es que lo que haces no te trae ninguna bendición o ninguna satisfacción. Lo haces, está bien porque te toca aquí hacerlo, pero no. Cuando tú estás bien ubicado, empiezas a crecer y a desarrollarte. No me refiero externamente, internamente empiezas a crecer y a desarrollar. Cuando hay ubicación, hay crecimiento. Entonces fíjese, aquí Gedeón, y aparte de esto, lo que producía, lo escondía. Eso es terrible. Porque ¿sabe cómo podemos comparar esto? Como el pasaje del Nuevo Testamento, que llegó el dueño, el dueño de la viña, el dueño de la obra, y les dio talentos a unos. A uno le dio un talento, a otro le dio 3, a otro le dio 5, a otro le dio 10, 20, 30. Y al que le dio un solo talento, tuvo miedo, dice. Estaba confundido en su función, porque a él le habían dado el talento para que lo hiciera producir. Y él vino y lo enterró. Es decir, escondió, como dice acá. Entonces dice que llegó el dueño a rendir cuenta y le dijo, ¿qué pasó con el talento que te di? Y todavía él autojustificándose y queriéndole echar la culpa a él. Es que yo sé que tú eres un señor malo, que eres un hombre fuerte y malo y que recoges donde no sembraste. Entonces tuve miedo, entonces lo enterré. Pero no te hubiera sido mejor que lo pusieras en un banco para que te produjera. Entonces a él, fíjese qué tremendo. Tiene que poner atención cuando leemos los versos de la Biblia. Entonces le dijo a él, porque el que lo está contando es el Señor Jesús. Entonces dijo, quítenle el talento que tienen y dénselo al que tiene 10. Como quien dice, aquel que produjo 5 más, ese sí tiene la capacidad, la tarea, la función y sí está bien ubicado, sí entiende. Pero este se quedó sin nada. Entonces después dice el Señor Jesús, y aún lo que tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo si aún lo que no tiene le será quitado? ¿Cómo así? Si ya no tiene nada, ¿qué más le van a quitar? Hermano, esto es bien poderoso. Porque las demandas del Señor son terribles. Por eso es de que tenemos que ponerle atención cuando el Señor nos habla. Nos dejó aquellos pasajes tan preciosos.
Por ejemplo, cuando el Señor estaba hablando y les decía, y le dijeron, Señor, queremos ir contigo, déjanos ir. Miren, les dijo, y pónganme atención porque el Señor les decía, es que donde yo estoy, hablando en presente, donde yo estoy, ahora aquí donde yo estoy, ustedes van, no, aún no pueden ir. O sea, donde yo estoy, ¿dónde estaba? Si estaba en Jerusalén. Él estaba en otra dimensión. Entonces aquí es lo mismo. Entonces, hermanos, debemos de ver si no estamos confundidos en nuestra función y en nuestra capacidad y en nuestra tarea. Quiero adelantarme un poquito porque quiero hablar la perspectiva de Gedeón. Tal vez solo no sé, tenemos que un par de minutos todavía, ¿verdad? Unos 5 minutitos. Regálenme sus 5 minutos. 5 ustedes, 5 el otro hermano, la otra hermana que me estaba. Entonces ya tengo unos 15 minutitos. Mire, Jueces capítulo 6 y verso 13. Mire, entonces Gedeón le respondió, hermano, si estaba teniendo la visitación angélica, estaba recibiendo un mensajero de Dios. Él le dice, Señor mío, si el Señor está con nosotros, se lo marqué, como quien dice, él no sentía al Señor. Él no sentía al Señor. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿No le ha pasado a usted que se queja a veces? Bueno, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me están pasando estas cosas? No vea con sus ojos. Aprendamos a ver con los ojos del Señor cómo Dios nos ve. Amén. Mire, yo siempre he enseñado esto porque es cierto. Tú no esperes sentir a Dios para ser feliz. Tú no esperes sentir a Dios para llorar. Tú sabes que Dios está contigo. Amén. Sé feliz. Amén. Llora de gratitud. Ora al Señor. Tú no esperes en el culto sentir al Señor y temblar así. Por favor, entiéndame, no estoy en contra de eso, usted lo sabe. Es que hoy no me visitó el Señor porque hoy no senté, hoy no temblé, hoy no lloré. No, y tal vez fue cuando más te visitó el Señor con paz. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver con nuestros ojos nada más. Pero desde la perspectiva del Señor, esto es poderoso, es otra cosa. Entonces aquí dice, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos han ocurrido esto? ¿Y dónde están sus maravillas? Mire, hermano, aquí ya estaba poniendo en tela de juicio. Lo voy a poner de otro ángulo porque tal vez esa expresión no se entiende. Estaba dudando, pues. Estaba dudando de si Dios existía o no, o si era verdad lo que le contaron sus papás de las grandezas que hacía Dios. ¿Acaso no te ha pasado quizás eso, hermano, de que en el momento de la dificultad, en el momento de la crisis, tu fe empieza a decaer y dices, no, de plano que Dios no me ama? Para saber si existe Dios. No, hermano, Dios existe y dice que es galardonador de los que le buscan. Por favor, entiende, ese pasaje también lo debemos de entender. Porque dice, el que se acerca a Dios, primero crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Pero entendamos el pasaje. No estaba diciendo que lo iban a encontrar, sino que lo iban, ¿a qué? Muy bien, a buscar. Fíjese que entonces puede ser de que toda su vida estuvieron en la búsqueda constante del Señor, pero quizás nunca lo vieron. Quizás, hermano, siempre lo estuvieron buscando, pero eso no marca el que tú no lo veas, el que tú no lo sientas, no quiere decir de que no esté contigo. No veamos desde nuestra perspectiva humana, sino aprendamos a ver con los ojos del Señor, como Él nos ve en cualquier situación. Entonces, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado. Empezó a quejarse. Mira, cuando hay un cristiano que ha menguado en su fe, que se siente solo, que está poniendo en duda todo lo que Dios hace, lo primero, lo que viene es quejarse.
la queja, ¿verdad? Ya no hay alabanza, sino quejabanza todos los días, ¿verdad? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Ah, mire, qué fácil es. El Señor debería de buscar a alguien que nos ayude. Déjeme, así estoy pensando yo que pensaba Gedeón. Es que el Señor debería, si es cierto, a ver, que levante a otro así como levantó a Moisés, que escoja a alguien. Ya, aquel hermano, sí, mira, aquel hermano, bueno, él nos debería de ayudar, el pastor nos debería de ayudar. Pero ¿y por qué no tú, pues? ¿Por qué no tú, hermano? ¿Por qué no tú, hermanita? Si tú tienes capacidades preciosas. ¿Por qué siempre quieres que otro? Tú, el Señor te puede usar a ti para que te consagres y que tu vida sea restaurada. No pensemos en los demás. Primero empieza pensando en ti. Tu restauración. Mire, esto es como aquel dicho famoso del presidente Kennedy, ¿verdad? No pienses lo que tu país puede hacer por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Bueno, yo se lo voy a trasladar personalmente aquí como Gedeón, que quizás él quería que llegara alguien a socorrerlos y ayudarlos. Dice, Dios nos ha abandonado, nos ha entregado en manos de las madianitas. Como que dice, no hay alguien que nos venga a defender. Entonces bien pudiera ser, no pienses lo que otro puede hacer por ti. Mejor piensa lo que tú puedes hacer por ti mismo o para ti mismo. O, como le he dicho en otras ocasiones, no pienses lo que la iglesia puede hacer por ti, sino qué puedes hacer tú por tu iglesia. Es que, hermano, ay, pastor, hoy sí que nos regañó. No, lo que te estoy diciendo es de que tú tienes capacidades y talentos preciosos de parte de Dios. Entonces fíjese que Gedeón primero desconocía la operación de Dios con su pueblo. Solo una persona que desconoce puede decir, ¿será que Dios está conmigo? ¿Acaso Dios no te ha bendecido? ¿Acaso Dios no te ha proveído? ¿Acaso con aquella tristeza que tenías Dios no te ayudó? ¿Con aquel problema que tú pensabas que ya no tenía solución y de repente oraste y el Señor te ayudó? Entonces, ¿por qué a veces desconoces la operación de Dios en tu vida? Ah, es porque la actitud, ¿te recuerdas? Lo que veíamos que tenía el apóstol Pablo, diferente a muchos, es la actitud. Al principio dice, yo no soy perfecto, pero ahora los que nosotros somos perfectos tengamos esta actitud. Actitud de vencedor, actitud de hombre de Dios, actitud de mujer de Dios. Amén. Entonces dice, desconocía la operación de Dios con su pueblo, pudo ser. Yo aquí, déjeme que piense, pudo ser porque no le transmitieron ese conocimiento. Aunque aquí dice él que sus padres le enseñaron, pero puede ser que algunos no le estén transmitiendo ese conocimiento a sus hijos. De que Dios les ama, Dios es poderoso, Dios te puede salvar, la única solución es Dios. No, tienes que amar al Señor, búscalo en todo tiempo. No le transmiten. Recuérdese que la palabra doctrina, hay 3 palabras para decir doctrina: didaje, didascalía y paradosis. Didaje es la palabra escrita, didascalía es la palabra enseñada, ¿verdad? Y paradosis es la palabra transmitida generacionalmente. Ay, doctrina, enseñanza. Entonces yo le puse aquí, porque no se lo transmitieron o porque estaba confundido. Yo creo que eso es lo que pasa en mucho pueblo de Dios. No es porque no hayan oído del Señor, no es porque no hayan visto el poder operando en sus vidas, sino porque a veces están confundidos. El enemigo los confunde. ¿Por qué? Por la circunstancia que les rodea. Entonces su fe se empieza a oprimir de tal manera que tienen temor y dejan de ver al Señor. Entonces eso es lo que le estaba pasando a Gedeón. Okay, voy un poquito más adelante porque quiero terminar por lo menos a Gedeón. Jueces 6:15 dice, y él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? Porque el ángel le dijo, bueno, levántate tú y libéralos. Hermano, por eso es que me atreví a decirle lo que le dije. No es de que ya me lo he inventado, sino que dice, ¿cómo estamos aquí en las manos? Caímos en las manos de los madianitas. Bueno, levántate tú y véncelos, le dijo el ángel. Oye, el Señor te está diciendo, levántate y enfrenta a tus gigantes.
Levántate y enfrenta a los conflictos, las tristezas, las soledades. Y cuando te levantes, de seguro las vas a vencer en el nombre de Jesús. Pero lo que hay que hacer es la actitud, hermano, una actitud de bendición. Entonces dice Jueces 6:15, y él respondió: Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre. Mire cómo se miraba él. Mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de mi casa. O sea que no solamente se miraba pobre, sino que, bueno, por favor, y es que yo quiero que me entienda acá, probablemente así era él. Probablemente así era él. Se veía pobre y menor, y de seguro que también se sentía así. ¿Pero por qué? Porque tal vez él era así. Pero la actitud, hermano, la actitud, cómo Dios sacó del anonimato a un pequeño pastorcito olvidado detrás de la majada, no reconocido como hijo, olvidado, desechado. Y cómo Dios lo saca de ahí siendo olvidado y lo convierte en rey sobre todo Israel. En uno de los, hermano, en uno de los reyes más reconocidos. Y no porque usted canta las mañanitas, sino porque ese hombre estaba enamorado de Dios. Oh, qué diferencia fuera si nos enamoráramos profundamente del Señor. Pastor, yo amo a Dios. Hermano, estar enamorado es otra cosa. Estar enamorado de Dios es otra cosa completamente. Entonces, ¿cómo se veía él? La palabra pobre, fíjese, la palabra pobre en el hebreo significa un humilde, degradado, indefenso, débil, desvalido, extenuado. Extenuado quiere decir que se le acabaron las fuerzas, ya no tiene más fuerzas. Así se veía, así se sentía él. Puede ser que así te sientas tú, pero esta tarde, hermano, el Señor te inyecta fuerza con su Espíritu Santo. Hermano, que a partir de hoy empieces a cobrar ánimo y que la sangre de Cristo te auxilie y que el poderoso Espíritu Santo de Dios, hermano, sople sobre ti para que empieces, hermano, una vez más a tener esa fuerza, ese ánimo de parte de Dios. La palabra menor, que era así como él se veía, pequeño, obviamente, en número, pocos, en edad, joven, en valor, innoble. O sea que él no se veía, él se veía como nada, entonces, poquitos, como que no era nadie. Ahora, pero quiero que veamos cómo lo veía Dios. Pero el Señor le dijo, ciertamente, en el verso 16, pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Aleluya. Aleluya. Entonces eso es lo que Dios te dice. No importa cómo tú te veas, si confías en el Señor, hermano, de seguro, hermano, todo es posible para ti. No importa cómo te veas, no importa cómo te sientas, incluso cómo seas. Sí, hermano, si pones tu confianza en el Señor, pero sobre todo, mire, es que aquí Él no está poniendo su confianza, sino que aquí Dios le está diciendo: yo estoy contigo. Él no está diciendo confiadamente: sí, Señor, yo sé que tú estás conmigo, ¿verdad? No, aquí Dios le dijo: yo estoy contigo. Y eso es lo que Dios te dice a ti, amada iglesia: yo estoy contigo, dice el Señor. Y por eso vas a poder derrotar a cualquier enemigo que se te ponga enfrente. Aleluya. Entonces, Gedeón venía con un propósito personal, pero no lo había descubierto. ¿Por qué digo esto? Gedeón, fíjese lo que significa Gedeón. Gedeón significa talador, pero es decir, guerrero, uno que está dispuesto a ir a la batalla, un hombre fuerte. Hermano, Gedeón significa guerrero y se veía como que era poco, como que no, como un débil, ¿verdad? Leímos ahí. ¿Sabe qué? ¿Cómo lo llama la King James Version o la versión del rey Santiago? Que raro se oye ahora la versión del rey Santiago. Mighty man, hombre poderoso. Ay, hermano, pero en el español era guerrero, ¿verdad? Porque él se le presentó y dijo: guerrero valiente. Digo, la palabra guerrero viene del hebreo gibor,
Y Gibor significa poderoso, guerrero, fuerte, gigante. ¿Se recuerda cómo se veía él? Menor, el más pequeño. Y Dios lo veía como un gigante. Dice, hombre de guerra, varón de guerra. Hermano, así es como te ve Dios a ti. No dejes que el enemigo te ponga, hermano, el título. No, aceptemos el título que Dios nos pone. También la versión King James, cuando dice valiente, dice hombre de valor. Pero aquí dos cosas. Porque no tenía temor, pero porque valía. Oh, hermano, tú y yo no valemos por quienes somos. Valemos por quien está dentro de nosotros. Valemos porque la sangre de Cristo está en nosotros. Entonces no te preocupes. No te dejes desvalorizar por el enemigo. Sino que cada vez que el enemigo te diga, es que tú no vales, tú no sirves, recuérdate el valor que tienes porque la sangre de Cristo está en ti. Entonces la palabra valiente significa fuerza, ejército. ¿Se recuerda que él decía, me veo como poquitos, como nada? Dios lo veía, este es un ejército completo. Por eso le dijo, tú vas a derrotar a Madián como un solo hombre. O sea, como un ejército completo, pero en unidad, hermano. Me voy a detener aquí por el tiempo porque me tocaría hablarles de Pablo, el menos indicado para el trabajo de Dios. Pero puede ser, hermano, que quizás te has visto en tu corazón y te sientes como quizás se sentía Gedeón, el menos, el incapaz para hacer la obra de Dios. Quizás piensas que no tienes valor, o quizás el enemigo te ha hecho sentir eso. Esta tarde déjame decirte que tú vales la sangre de Cristo. Amén. Y que hay una oportunidad preciosa de poderle servir. Aún estando así en estas circunstancias, hay mucho por hacer. No te detengas, sigue obrando, sigue haciendo el bien, porque a su debido tiempo vas a cosechar la recompensa que Dios tiene para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestros defectos o de cómo nosotros nos vemos, tú nos ves de otra forma, nos ves como hombres valientes, como gibores, guerreros poderosos, como ejércitos, como hombres de batalla, Señor. Aunque antes quizá nosotros no nos veíamos así, pero en tu nombre, Señor, yo oro en el nombre de Jesús por tu pueblo para que caiga un espíritu de fortaleza sobre cada uno, Señor, y que sean conquistados por tu Espíritu Santo, llenos de tu Espíritu, Señor, para que a partir de ahora en adelante, cuando el enemigo quiera ponerles pensamientos de derrota, de tristeza, de ansiedad, de preocupación, Señor, sepan que valen la sangre de Cristo. Uprakanda Rama Sorebai Kirabasala. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, pido que tu Espíritu Santo llegue hasta allá donde está tu pueblo, Señor, y los toque, sean llenados y fortalecidos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor amado. Y así te pido que esta palabra, donde la hayan recibido, crezca de fruto, madure al 100%, a tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Amén, amén y amén. Quiero orar por las peticiones que entraron, ¿verdad? Hay varias peticiones aquí. Damos gracias por René Cruz y Amali Cruz. Dice, el Señor los salva. Bueno, damos gracias por su vida, por René y Amali Cruz, que los sanó el Señor completamente de esta enfermedad. Hermano, en el nombre de Jesús le damos la gloria al Señor y ellos están testificando. Entonces este es un testimonio. Ah, qué bueno, hermana Lourdes, ¿verdad? Ella puso esta gratitud, ¿verdad? Hermanos, siempre nos gozamos de ver cómo el Señor, pues, que de Él sea todo honor y toda gloria, que esta persona salió de esta enfermedad. Sigamos orando por Gerardo y Leticia García, porque los van a operar. ¿Todavía no los han operado? ¿O ya los operaron? Ok, a uno le quitaron el riñón para trasplantárselo al otro. Que el Señor haga una recuperación completa. El Señor opera de formas que a veces nosotros no entendemos, pero en el nombre de Jesús, que su recuperación sea completa y que venga una sanidad total de su cuerpo.
También dice que van a operar a Jorge Garcés. Le van a operar de un tumor en el pulmón. Él está en Colombia. Vamos a orar por él. Estas 3 peticiones de oración, un testimonio. Y también vamos a orar por Kevin, que viaja para Ecuador, dice. Así es de que, hijo, cuídate allá, por favor, en el nombre de Jesús. Que Dios guarde tu salida y tu entrada, y que así como te estás yendo en paz, estés en paz y que regreses en paz también desde tu viaje allá a Ecuador, a la mitad del mundo, ¿verdad? Así es de que el Señor te guarde y proteja. Así es de que ya escuchó las peticiones, la gratitud, el testimonio. Ayúdeme a orar. Yo voy a poner mi mano acá para orar por las peticiones, pero usted también apóyeme allá. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras manos sobre estas peticiones, Señor, que se han presentado. Gracias, Señor. Recibe tú toda la gloria por la sanidad que has hecho de René Amalí Cruz, Señor. Síguelo guardando, protegiéndolo, Señor. Te pedimos también, Señor, por Gerardo y Leticia García, que esa recuperación de esos trasplantes que hubieron de riñón, Señor, que se sorprendan los doctores, Señor, en el nombre de Jesús. También por Jorge Garcés, que lo van a operar de sus pulmones, Señor. Obra de una manera poderosísima sobre su vida, Señor. En el nombre de Jesús, por las llagas, por tus llagas, por los méritos de tu sangre preciosa, llamamos ese poder sobre estas vidas. Y también te pedimos que guardes a Kevin en su viaje, Señor, por favor, protégelo, guárdalo de toda enfermedad, toda maldad, Señor, y que sea guardado y protegido en su regreso también, Señor. Así lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Y amén. Tal vez tú, amigo que nos ves, pues que no sabías nada, pero sí te has sentido muchas veces derrotado y no sabes qué hacer. La mejor solución es dejar a Jesús entrar en tu corazón. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que en cualquier circunstancia, por muy difícil que parezca, siempre vas a sentir la presencia y el auxilio de Dios por medio de su Espíritu Santo. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org, aunque nuestro punto de contacto es por medio de las redes sociales que están apareciendo a mi lado izquierdo, al lado derecho de tu pantalla. Visita nuestra página web, baja nuestra aplicación, también escucha la radio 24 horas, visita la página de los niños, de los jóvenes, y puedes bajar ahí los temas, también puedes bajar las tareas o los trabajos manuales, también para que así pues todos salgamos edificados. Visita nuestra página, le hemos puesto mucho recurso y tiempo ahí para que pueda ser de bendición para tu vida. Así es de que no me resta más que invitarte el día de mañana, el lunes y martes, a nuestra reunión virtual a partir de las 7:30 de la noche. Recuérdate, no te veas con tus propios ojos, sino que aprende a verte como Dios te ve. En el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.